Como decíamos, para actuar en un proceso judicial no basta con tener la capacidad procesal, ser mayor de edad, tener capacidad de obrar, sino que además se requiere estar asistido o representado por abogado. La asistencia, como ya señalamos en otra parte, tiene que ver con que el abogado concurre, acompaña, asiste a la parte y de manera conjunta suscriben y realizan los actos procesales. Sin embargo, para la mayoría de los abogados es realmente incómodo cargar para cada parte del proceso, para cada actuación al cliente. Y más bien la figura que acostumbramos a usar en Venezuela es la figura de la representación, a través de la cual el demandante o el demandado, sea persona natural o sea persona jurídica, otorga un poder a su apoderado o a sus apoderados, a sus abogados, que a través de ese mandato se convierten en apoderados, para que estos sean los que actúen en nombre y por cuenta de la parte. Como les decía, el poder, parte de la capacidad procesal, precisamente está en la voluntariedad o en la validez de la voluntariedad de la designación del abogado. Parte de la capacidad procesal es: yo determino quién me va a representar o quiénes me van a representar. Igualmente puede implicar que yo determino en qué momento cesa ese contrato de mandato y esa representación. Como les señalaba, el poder es en principio un contrato que no requiere formalidades, pero el poder procesal o para actos procesales sí requiere unas formalidades de las cuales dependen su validez y su eficacia dentro del juicio. Veamos. Un primer tipo de poder al cual podemos referirnos es el llamado poder para el proceso o poder por actas procesales, según el cual entendemos, esta es la generalidad, que el poder otorgado con indicación de un juicio determinado es un poder dado para todas las instancias del proceso, de manera que no existe un poder de primera instancia, de segunda instancia o de casación, sino que el poder se entiende dado para todas las instancias del proceso. ¿Cuáles son esos requisitos de otorgamiento del poder? El artículo 151 del Código de Procedimiento Civil claramente exige que el poder para actos judiciales debe otorgarse en forma pública o auténtica, es decir, de la manera en que prescribe el artículo 1357 del Código Civil, que entiende por documento público auténtico aquel que sea autorizado con las solemnidades de ley ante un registrador, un juez u otro funcionario. En Venezuela normalmente ese otro funcionario son los notarios públicos u otros funcionarios que tengan funciones notariales, como es el caso de los cónsules de Venezuela en otros países. También existe la posibilidad del otorgamiento del llamado poder apudacta o apudacta, que está previsto en el artículo 152 EYUDE. Este poder es una suerte de poder de emergencia o un poder económico, barato, de menor precio. ¿Por qué? Porque este poder se otorga apudacta, es decir, dentro del expediente, para el juicio contenido en ese expediente. Este es un poder que el cliente, el representado, se traslada hasta el tribunal, se identifica con el secretario y otorga allí un poder especial para ese juicio concreto. Decíamos que es un poder de emergencia porque a veces no da tiempo, la persona busca un abogado a última hora, hay que realizar un acto procesal, salen corriendo, el abogado lo asiste y de una vez aprovecha que la parte está en el tribunal y firma este poder con las facultades respectivas. También decimos que es más económico porque para este poder firmado ante el tribunal, frente al secretario, no se cobran aranceles judiciales. De manera que es más rápido a veces y también más económico. Pero mucho cuidado con esto, porque este poder, según el mismo artículo 152, es exclusivo para el juicio contenido en el correspondiente expediente. Es decir, que si usted, por cualquier razón, por ejemplo, tuviera que ejercer un amparo constitucional contra una sentencia dictada en ese juicio, o un recurso extraordinario de revisión constitucional contra una sentencia dictada en ese proceso, o si la contraparte, en vez de contrademandar o convenir,
presentara un juicio paralelo en el cual usted tenga que intervenir, este poder apudacta no le va a servir, no le va a acreditar representación para actuar en ese otro proceso. Por eso, los que tenemos un poco de experiencia en esto, preferimos siempre un poder ordinario firmado ante un notario público en el cual a uno se le autorice para representar a la parte, bien como demandante, bien como demandado, bien como tercero, en cualquier proceso judicial. Hay procesos judiciales que requieren poderes especiales, como es el caso de los poderes penales, pero nos estamos refiriendo en este caso a la generalidad del procedimiento civil u otros procesos distintos al penal, como el contencioso administrativo, el laboral, el mercantil, el tributario, que se rigen todos supletoriamente por las normas del Código de Procedimiento Civil. Como les decía, este poder debe ser suscrito ante un funcionario con facultades para dar fe pública. ¿Qué es lo que certifica o qué se refiere a la autenticación? Bueno, es la autenticación de la firma. El notario o funcionario certifica que quien presentó el poder y lo firmó en su presencia es tal persona, la cual identifica a través de su documento de identidad. El poder también puede ser otorgado en el extranjero. Esto está previsto en el artículo 157 del Código de Procedimiento Civil. Estos poderes otorgados en el extranjero tienen dos formas de ser otorgados. Bien ante la oficina notarial del consulado de Venezuela en el respectivo país, o bien ante las autoridades del país de que se trata. Para esto le recomendamos que revise el protocolo o convenio sobre uniformidad del régimen legal de los poderes y la Convención Interamericana sobre el régimen legal de poderes para ser utilizado en el extranjero. En definitiva, ¿ante qué funcionario se puede suscribir el poder? Ante el funcionario consular con facultades notariales, ante los notarios venezolanos. Hay que, en caso de ser dado en el extranjero, deben cumplirse las formalidades del protocolo, y eso sí, si es siempre el poder deberá venir en idioma castellano o español. Si el poder es dado en otro idioma, deberá ser presentado en juicio debidamente traducido al castellano. Una peculiaridad con la cual hay que tener mucho cuidado, que es el caso de los poderes otorgados en nombre de otra persona. Esto se puede dar en dos casos. En los casos de la representación legal, es decir, la representación de las personas jurídicas, stricto sensu. En el caso de los padres o representantes de los menores de edad. En los casos de los tutores de los entredichos. O en el caso de algún apoderado que a su vez quiera conceder un poder. Hay que tener mucho cuidado con esto. Por favor, lean con detenimiento el artículo 155. Esta norma exige que en el texto del poder, la persona que otorga el poder en nombre de otro claramente determine con qué calidad actúa, de dónde dimana esa calidad y cómo o por qué estaría él habilitado o tendría potestades para dar poder en nombre de esa persona. En el caso de las compañías anónimas, que es muy común, debe señalarse qué cargo ostenta esa persona, cuándo fue designado, en qué asamblea fue designado, y además qué regla, cláusula o artículo estatutario lo faculta para conceder poderes. Adicionalmente, la norma hace como una especie de doble certificación. Por un lado, el poder dante debe identificar todos estos datos, y por otro lado, el notario o funcionario que autentica el poder debe dejar constancia de que le fueron exhibidos, de que tuvo a su vista y revisó estos documentos. Es decir, la cédula de la persona, los estatutos de la empresa, el acta de asamblea donde lo designaron, el acta de asamblea donde modificaron los estatutos y le concedieron esa facultad. Igual ocurre si es un padre, un representante de un menor, bueno, tendrá que traer el acta de nacimiento, o si ejerce solo la patria potestad, la sentencia por la cual se determina que no son los dos padres sino uno solo. Y en el caso del tutor de un entredicho, tendrá que tener el respectivo discernimiento, que recuerden que ustedes es el acto mediante el cual el juez designa el tutor, y que debe estar debidamente registrado conforme lo exige la ley orgánica del registro civil. Debe enunciarse estos documentos y debe dejar constancia el notario o funcionario de que estos documentos le fueron exhibidos. Esto da mucho de qué hablar y mucho de qué pelear, y ya lo vamos a ver cuando hablemos de la impugnación del poder.
porque la falta de estos requisitos implica que no se puede constatar, ni el juez ni la contraparte, que efectivamente la persona que dice ser apoderado y representar actuar en nombre de otra, es efectivamente quien tiene la potestad para comprometer en juicio el patrimonio, los bienes, el estado civil, porque puede ser un juicio de divorcio, un juicio de patria potestad, o los intereses de la persona que viene a representar. En este punto también hay que tener en consideración algo que se presenta mucho en los litigios y que muchos abogados lamentablemente no saben. Se trata de el poder dado por una persona que ostenta a su vez un poder, pero que no es abogado. Nos explicamos. Como ocurre actualmente lamentablemente en Venezuela con la diáspora, muchas personas se van del país y antes de irse del país otorgan un poder a alguien de su confianza, a su mamá, a su papá, a un hijo, a un hermano. Y en ese poder incluyen, bueno, pues, facultades para administrar, facultades para disponer, pero también cometen el error, y ya vamos a explicar por qué es un error, de darle a ese tercero, a ese familiar o a ese amigo, a esa persona de confianza, potestades judiciales. Entonces se dice en el poder, puede vender, comprar, firmar contratos, hacer documentos, trasladar bienes, muebles, inmuebles, y representarme judicialmente con facultades para desistir, transigir, comprometer. Bueno, esta persona, si no es abogado, y aquí viene el problema, no puede recibir esa facultad. Porque como vimos en otra clase, para poder ejercer poderes en juicio, hace falta la condición o la cualidad de ser abogado en libre ejercicio y no estar inhabilitado. De allí que esa cláusula o esa parte del poder resulta nula o ineficaz. ¿Qué sucede si esa hermana, ese tío, ese padre, ese hermano, ese hijo, a quien se le dio el poder, pretende sustituir ese poder o darle un nuevo poder a un abogado para que en nombre de su familiar, el mandatario original, el mandante original, siga un juicio, bien como parte actor, bien como parte demandada? Bueno, que ese poder que esta persona que no es abogado quiere transmitirle facultades al abogado, también es ineficaz, porque nadie puede transmitir una facultad, una potestad que no posee. Mucho cuidado con esto. Les recomiendo la lectura de la sentencia, entre otras, de la sentencia de la Sala Constitucional del 8 de mayo del 2013, que habla sobre la capacidad de postulación y la imposibilidad o la falta de validez del poder dado a una persona, del poder judicial dado a una persona que no puede ejercer poderes en juicio. Muy importante cuando lean esa sentencia, verifiquen la diferencia entre representación legal y representación judicial. Porque el representante legal sí puede dar poderes a un abogado aunque él no sea abogado. En cambio el representante judicial, que al final no lo es porque no es abogado, no puede transmitir esas potestades a quien sí ostenta la calidad de abogado en ejercicio. Se discute si, como es un contrato, el poder debe ser o no aceptado. El artículo 158 nos señala que el poder debe ser aceptado, pero relaja la propia norma, pues dice que la simple utilización por parte del abogado del poder, el ejercicio del mandato, ya implica per se su manifestación tácita de aceptar el mandato en tanto y en cuanto lo está ejercitando. Una figura muy interesante es la sustitución de poder, a la cual nos referiremos en la próxima entrega.